Buenas tardes, el señor secretario les va a dar un mensaje y enseguida pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Como lo hemos estado haciendo todos los días desde el domingo pasado, durante todas las tardes estamos dando el corte de las escuelas que cada día se inspeccionan y que obtienen el certificado de seguridad estructural y que por lo tanto pueden empezar a operar al día siguiente. Toda la información que ahorita voy a dar a conocer está ya desde hace varios minutos en la página de la Secretaría de Educación Pública y en todas nuestras redes sociales. Pedirles encarecidamente a las mamás y a los papás y a los maestros que puedan checar en la página de la Secretaría de Educación Pública, así como en las redes sociales de la SEP, estas listas. Las escuelas que aparecen en estas listas son las escuelas que ya pueden operar. Esto ha venido sucediendo el domingo, dimos a conocer las que pueden operar el lunes, el día lunes las que pudieron operar hoy daremos las que pueden operar ya a partir del miércoles y así iremos avanzando en un ejercicio que, como he dicho, nos va a llevar entre 2 y 3 semanas, pero que estamos convencidos de que lo más importante es la seguridad de los alumnos, de los niños, de las niñas, de las maestras, de los maestros y la tranquilidad de los padres de familia, y por ello es que hemos decidido hacer una inspección escuela por escuela, todas las escuelas de la Ciudad de México y de las zonas de las entidades que tuvieron daños o donde se sintió el temblor, y se está haciendo con personal calificado, se está haciendo con peritos calificados, con directores de obras que son quienes están facultados para hacer estos dictámenes, por personal de protección civil que están facultados también en los estados para hacer estos peritajes, y son ellos quienes expiden estas constancias de seguridad estructural, y conforme las escuelas las van teniendo, vamos regresando a clases. Solamente pueden regresar las que tengan este dictamen de seguridad estructural y que se encuentren en la lista que publica todos los días la Secretaría de Educación Pública todos los días. Así es que les daré a conocer los números del día de hoy. El día de hoy se suman a la lista 18 escuelas de educación básica pública, que se suman a las 149 que ya se habían revisado, es decir, tenemos un total de 167 escuelas de educación pública del nivel básico, es decir, de preescolar, primaria o secundaria, que ya tienen este dictamen de seguridad estructural. Esto es para la Ciudad de México, y que ya pueden operar. El día de hoy se suman 51 escuelas también de educación básica, pero privadas, que se suman a las 384 que ya teníamos de los días anteriores, con lo cual nos da un número de 435. Hoy se suman 2 escuelas más de educación media superior públicas, que se suman a las 33 que habíamos tenido en los días anteriores, dando un total de 35 escuelas de educación media superior públicas. Tenemos también 16 de educación media superior privadas, que se suman a las 15 que ya teníamos anteriormente, teniendo un total de 31. Son ahora una de educación superior pública, que se suma a las 4 que teníamos anteriormente, dándonos un total de 5. Estas escuelas de educación superior pública se refiere a los tecnológicos y politécnicos, ya que quienes son autónomos, como es el caso de la UNAM, ellos ya han informado por su cuenta cuál es el proceso que están siguiendo. Se suman 22 escuelas o universidades de educación superior privadas a las 5 que teníamos anteriormente, teniendo un total de 27, y se suman 49 guarderías del IMSS, que se suman a las 19 que ya teníamos anteriormente, siendo 68. Esto quiere decir que el día de hoy, entre todos los niveles educativos, se suman 159 escuelas, desde el preescolar hasta educación superior en la Ciudad de México, que ya tienen estos dictámenes de seguridad estructural. Estas 159 del día de hoy se suman a las 609 que ya teníamos, teniendo un total de 768 escuelas en total en la Ciudad de México, que al día de hoy ya cuentan con los certificados de seguridad estructural y que por lo tanto ya podrán operar a partir del día de mañana, o se sumarán a las que ya operaban
desde el día lunes y el día de hoy. Para el caso de, decir que de acuerdo a lo que nos ha pedido el Gobierno de la Ciudad de México, continúa la suspensión total de clases en 6 delegaciones, que son Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Esto es algo que nos ha solicitado el Gobierno de la Ciudad de México. Esta es una solicitud que no está relacionada con las escuelas, sino está relacionada con que son delegaciones en donde siguen existiendo trabajos de rescate o donde existen avenidas importantes que están cerradas y que por lo tanto, para mantener una circulación más fluida y no generar problemas ni en estas delegaciones ni a los padres de familia para poder llegar con sus hijos a las escuelas, el Gobierno de la Ciudad de México nos ha pedido que estas revisiones que estamos haciendo por el momento no incluyan a ninguna escuela de estas delegaciones. En cuanto el Gobierno de la Ciudad de México nos diga que ya está permitido que se abran escuelas en estas delegaciones, empezaremos a incluir en este listado a las escuelas de estas 6 delegaciones. Sobre el resto de las entidades les doy los números. Reitero, los números que les estoy dando en este momento son escuelas que ya pueden operar porque ya tienen un certificado de seguridad estructural. En el caso de Chiapas, de acuerdo a las listas que nos envían los gobiernos estatales, que son los responsables de la operación de las escuelas en estas entidades, en el caso de Chiapas son 19.919 escuelas, en el caso de Guerrero son 12.203 escuelas, en el caso de Hidalgo son 8.647 escuelas, en el caso del Estado de México son ya 3.256 escuelas, en el caso de Oaxaca son 8.988 escuelas, en el caso de Puebla son 5.958 escuelas, en el caso de Tlaxcala son 1.858 escuelas, en el caso de Michoacán son 13.868 escuelas y en el Estado de Morelos todas las escuelas continúan cerradas. El día de hoy estuve con el presidente de la República en esta entidad, en Tlayacapan, y lo que nos informó la secretaria de Educación de Morelos es que a partir de lunes iniciarán un proceso igual al que estamos teniendo para la Ciudad de México y el resto de las entidades, iniciarán sus revisiones con personal de Protección Civil y con peritos acreditados y a partir del lunes se empezará a sumar a esta lista las escuelas de Morelos que día con día queden revisadas y por lo tanto acreditadas para poder empezar las clases la siguiente semana. Esta es la información del día de hoy. Quiero reiterar simplemente que esta medida, esta decisión que tomamos de revisar cada una de las escuelas, aunque no tengan daños aparentes visualmente, es una decisión porque lo más importante es la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás. Es algo que nos han pedido muchas mamás, muchos papás, muchos maestros y que por lo tanto, aunque nos va a llevar tiempo, para la Ciudad de México lo decía, este ejercicio nos va a llevar entre 2 y 3 semanas y en cada entidad también irá tomando tiempo. Creemos que es lo más responsable, que es lo más seguro y que por lo tanto vamos avanzando día con día con el mayor personal que se puede tener disponible en este momento de los expertos que están haciendo las verificaciones. Son expertos que además también están haciendo verificaciones de hospitales y de otros inmuebles por obvias razones, es decir, estamos en un momento en donde todos estos expertos están trabajando todo lo que pueden y en muchas funciones, así es que yo pido la comprensión de los padres de familia, de las mamás, de los maestros. Nos va a llevar tiempo, pero es la decisión más responsable para que cada escuela que regrese a operar esté segura, porque tiene un certificado de seguridad estructural que expidió un experto que pone su nombre, que pone su firma, que está acreditado para hacer ello y que nos está diciendo a todos que esa escuela cuenta con condiciones estructurales para poder operar y por ello es que estamos haciendo este ejercicio y que estamos informando diario para que las escuelas en las que vamos avanzando cada día puedan regresar al día siguiente y de esta manera poder empezar ya a reanudar la vida normal, la vida cotidiana que también es tan importante. Así es que estas son las cifras del día de hoy y estoy a sus órdenes. Comenzamos con Laura Poy, por favor, de la jornada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, secretario. Laura, ¿cómo estás? Bien, buenas muy bien, tardes. gracias. Pues varias preguntas. La primera, por favor, si nos pudieran detallar. Sabemos que un número global de escuelas, creo que son 10,000, secretario, en varios estados, incluyendo la Ciudad de México, que están afectadas. Sin embargo, si nos pudiera precisar
las que tienen daño estructural, que tendrán que ser hechas nuevamente en la Ciudad de México, y si pudiese por estado se lo agradeceríamos? ¿Y qué matrícula o estimado de matrícula tienen que pudiera ser afectada? Porque serían los niños que van a ser o insertados en una escuela, entiendo, o con aulas provisionales o no sé, ¿no? Eso por una parte. Nos está dando ya las cifras también de las escuelas que están operando estado por estado, pero si nos pudiera también detallar qué porcentaje representan. Chiapas ya está al 90%, al 70% en su capacidad educativa, eso por un lado. Y en cuanto a las escuelas particulares, secretario, no solo es por la tragedia de la escuela Rebsamen, porque en la Ciudad de México mucha población escolar es de particulares, hay mucha preocupación en los papás de saber quién es la autoridad responsable de decir esta escuela es 100% segura, si solamente es la Ciudad de México a través de sus áreas de protección civil, y si estas cédulas con las que están revisando escuela por escuela las está emitiendo o diseñando únicamente el gobierno de la Ciudad de México, o hay un diálogo para decir qué cosas son prioritarias garantizar para la seguridad de las escuelas. Muchas gracias. Mira, sobre tu primera parte de la pregunta, Laura, estamos hablando, hasta el momento, esta cifra puede cambiar, pero hasta el momento en todo el país tenemos cerca de 400 escuelas que tienen un daño severo, es decir, que vamos a tener que reconstruir. Esto es más o menos equivalente a una matrícula de 2,000 estudiantes, pero estas cifras pueden cambiar y pueden modificarse. Me preguntaste la cifra global, ¿no? No, de todas las escuelas. Al contrario, precisar No, Ciudad de México. En la Ciudad de México estamos hablando hasta el momento de 50 escuelas que tendríamos eventualmente que hacer una reconstrucción parcial o total, pero dijéramos que tienen un daño que va a implicar una intervención, dijéramos, mayor. No quiere decir que todas estas escuelas se tengan que tirar y se tengan que reconstruir, pero sí que van a tener una intervención y que vamos a tener que reconstruir parcial o totalmente. El resto de las escuelas son hasta el momento daños menores, que simplemente es un tema de cambiar vidrios, resanar, cambiar puertas, pintar, es decir, cambios de otro tipo que no implican una intervención de obra mayor. Estas, el número que te acabo de dar, son las que sí van a requerir una intervención, ya sea parcial, que sea una reconstrucción de parte de las instalaciones, o una reconstrucción total. Más o menos estamos hablando de una población de 200 alumnos en la Ciudad de México, de estas escuelas que están en esta circunstancia, más o menos. El resto de me estás preguntando los porcentajes de los estados, se los damos ahorita con mucho gusto, te hacemos llegar de cada uno de los estados las cifras que di, a qué equivalen en términos de porcentaje de cada uno de los estados. Y finalmente, sobre tu pregunta, lo hemos dicho varias veces, son las autoridades locales, y esto varía dependiendo del estado y dependiendo el tema, pero en el caso de la Ciudad de México, en algunos casos, para algunos temas es la delegación, en otros es el gobierno de la Ciudad de México, quienes tienen que garantizar, son los responsables por ley de decidir el tipo de uso de suelo, son también quienes dan la constancia o certifican que los documentos de seguridad estructural de los edificios estén avalados o sean correctos, y también los responsables de los planes de protección civil. ¿Cuál es la responsabilidad? Lo he dicho y siempre lo diré con mucho gusto, creo que es un momento de aclarar todos los temas. ¿Cuál es lo que por ley nos mandata a la SEP? Nos mandata que todos esos documentos existan avalados por la autoridad correspondiente para que podamos aprobar la operación de una escuela particular. La SEP no está facultado por ley ni para dar uso de suelo, tampoco para revisar instalaciones de manera estructural, eso se requiere de ingenieros expertos, que la ley no le da esa facultad a la SEP, ni tampoco de protección civil, por lo mismo no tenemos ni urbanistas que definan el tipo de uso de suelo, tampoco tenemos estructuralistas para esa revisión, ni los temas de protección civil, como me parece, número uno, eso es lo que dice la ley, pero además me parece correcto, los recursos y las labores de la SEP están y deben de estar concentradas en los temas pedagógicos. Ahora, ¿qué sí nos obliga a nosotros la ley para permitir la operación de una escuela? Que cuente con todos esos documentos y que esos documentos estén avalados por la autoridad correspondiente. Y en el caso del plantel Rebsamen,
está el archivo completo, existen todos esos documentos avalados, cada uno en su caso por la autoridad responsable, y por eso era una escuela que desde el punto de vista y la obligación de la SEP podía operar. Pero así es como funciona, y esos son los documentos y esas son las autoridades responsables, Laura. Alejandro Granados, de 24 horas. Buenas tardes, secretario. Muy buenas tardes. Preguntarle, referente con lo del colegio Repsaben, ¿cuánto ascendía la matrícula de alumnos? Y dos, ha mencionado que se van a reparar algunas escuelas. ¿Estas las van a llevar a cabo el ejército o algunas empresas y va a ser a través de una participación? ¿Cómo sería el proceso de construcción? La matrícula, ahorita que 326 alumnos, es la matrícula de la escuela Repsamen. Era una escuela que tenía preescolar, primaria y secundaria, con una matrícula total de 326 alumnos. Sobre el tema, las fuentes de financiamiento, como lo he dicho, para la reconstrucción de escuelas serán dos centralmente. Uno, los seguros que tenemos. La Secretaría de Educación Pública paga anualmente un seguro para cubrir en caso de desastres naturales a las escuelas públicas. Y este seguro entrará en funciones obviamente en este desastre, y gran parte del financiamiento para la reconstrucción de escuelas va a venir de este seguro. También va a venir del Fonden, tenemos acceso a recursos del Fonden para la reconstrucción de escuelas, y básicamente son estas dos las fuentes de dinero para la reconstrucción. En algunos casos, como ha sido en el centro escolar de Juchitán, el Ejército Mexicano es quien está haciendo la reconstrucción de la escuela, financiado por estos mecanismos, pero quien lo hace, y yo estoy muy agradecido, es el Ejército Mexicano, pero en general para la mayoría de las escuelas lo harán empresas que serán contratadas para este propósito. Elba Mónica Bravo, de Milenio. Buenas tardes, secretario. Mónica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, consultarle, el presidente decía que van a tener apoyo de empresas. Preguntarle si en la reconstrucción de las escuelas participarían las empresas, quiénes serían y si estaría ya pensando en una reestructuración del presupuesto para el siguiente año por esta situación. Bueno, mira, sobre esta última parte, reiteramos, hasta el momento la reconstrucción la vamos a poder cubrir con los recursos del seguro y del Fonden, es decir, no hasta el momento no pensamos que se requiera de recursos presupuestales adicionales. Con esas dos vías es como podremos financiar la reconstrucción de las escuelas que así lo requieran, y como lo he dicho, tenemos también ya un fondo de la Secretaría de Educación Pública para apoyar a las escuelas que requieren reparaciones menores, estas que tienen que ver con cambios de vidrios, puertas, resanar, pintar, etcétera. Tenemos ya un fondo de 70 millones que es desde la Secretaría de Educación Pública y que vamos a destinar de manera directa a esas escuelas. Entonces, hasta el momento eso es con lo que estamos cubiertos y pensamos que será suficiente. Ahora, sobre el otro tema, está bienvenido quien quiera del sector privado coadyuvar, por supuesto, a este proceso. Las reglas que hemos puesto es que ellos hagan uso directo de los recursos, que por supuesto nos coordinemos para que quien esté interesado se le defina qué escuela es la que pueden reconstruir, que lo hagan con todos los requerimientos que tiene el INIFED de cómo tiene que estar construida una escuela, por supuesto cumpliendo con todos los criterios de seguridad estructural que se deben de cumplir y con todos los requerimientos pedagógicos que requiere una escuela, que son los lineamientos que marca el INIFED, pero ellos lo podrán hacer. Sabemos, por ejemplo, que Vancomer tiene ese interés y que tienen la idea de poder apoyar y que ellos sean quienes financien, reitero, de manera directa el financiamiento de varias escuelas. Y yo repito, quien esté interesado que nos contacte, porque lo que necesitamos es una coordinación para definir qué planteles son, que ellos se hagan responsables, por supuesto, de la contratación de manera directa, es decir, el dinero no nos lo darían a nosotros, sería un manejo directo entre ellos y la empresa que decidan contactar, pero sí nos necesitamos coordinar para decirles qué escuelas, tenerlo esto muy claro, y segundo, que cumplan con todos los criterios oficiales de construcción y de los requerimientos pedagógicos que se requiere para que funcione una escuela, pero por supuesto que estamos abiertos a la cooperación solidaria
de cualquier mexicano en este proceso, a reserva de que nosotros tenemos, como ya les expliqué, las garantías tanto del seguro como del Fonden para poder hacer frente a esta reconstrucción. Margarita Rodríguez. Hola, buenas tardes, secretario. Margarita, ¿cómo estás? Varias preguntas. ¿Cuántos directores generales de obra existen en la Ciudad de México que sean vigentes? Porque hace rato que entré a la página de la CEDUBI, hay 726 solamente, y digo, para toda la ciudad, ¿no? Estamos hablando de miles de escuelas, es poco, y que estén vigentes, ¿no? Hay toda esa duda en torno a los padres de familia, ¿no? Que se ponga ese certificado y que sea avalado. Efectivamente, en algunas escuelas ya ha sido comprobado y en otras no. Por otro lado, preguntarle también si existe más allá de estos recursos destinados a la reconstrucción del Fonden, ¿no existe aparte en la SEP un fondo, no existía aparte en la SEP un fondo para la reconstrucción de escuelas? Y por otra parte, ¿en dónde entra, porque usted está diciendo que en esta parte, en lo que pasó con lo de la escuela Enrique Rebsamen, que ahí está directamente avalado por la delegación, yo le pregunto a usted, ¿en qué momento entra aquí la Ley General de Infraestructura Escolar? Porque ellos también para dar todos estos certificados que avalen la seguridad cuando se está construyendo una escuela, ya sea pública o privada, ¿en qué momento aquí está entrando esa Ley General de Infraestructura Escolar que directamente también tiene que ver con el INIFED, ¿no? Entonces, esas preguntas nada más serían. A ver, sobre la primera parte de su pregunta, no lo sé, esa es una pregunta que la información la tiene la CEDUBI. Los directores responsables de obra no dependen de la Secretaría de Educación Pública, no es la función de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno de la Ciudad de México de que nos esté dando el apoyo de una función que le toca a ellos, pero que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta y que les agradecemos mucho. Entonces, bueno, ¿cuántos directores responsables de obra tienen acreditados? Pues no lo sé, esa es materia de ellos. El tema es que están haciendo uso del mayor número posible para apoyarnos con las escuelas, partiendo del tema de que tienen muchas obligaciones, están checando también hospitales y otro tipo de edificaciones. Entonces, aquí mi agradecimiento al jefe de gobierno es que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que la mayoría de estos directores responsables de obra puedan estar trabajando en este momento en las escuelas. ¿Cuál era tu otra pregunta? La del fondo. No, a ver, para eso existe el Fonden. El Fonden es un fondo del gobierno federal para que entre a desastres, y todas las secretarías, dependiendo del daño, pueden pedir recursos del Fonden dado el caso. En este caso tenemos escuelas dañadas y entonces pedimos del Fonden. Ninguna secretaría tiene fondos adicionales para no duplicar, para eso existe el Fonden. Ahora, nosotros, a partir de la emergencia que hoy estamos viviendo, hemos destinado 70 millones de pesos para poder financiar los daños menores de las escuelas. Pero esto no es porque existiera un fondo expreso para ello, sino lo vamos a utilizar de un programa que precisamente lo que hace es mejorar infraestructura, pero no como Escuelas al 100, que es una mejora completa de la infraestructura, sino que ayuda a las escuelas a ir mejorando temas de infraestructura menor, por decirlo de alguna manera, cuando necesitan cambiar vidrios, cuando necesitan cambiar puertas, cuando necesitan pintar, cuando necesitan poner impermeabilizante, etcétera. Hay un programa expreso para ello, y entonces estamos destinando 70 millones de este programa ahora a estas escuelas que son las que más lo necesitan actualmente, pero no hay un fondo previo. Sobre el otro, decirle que obviamente todas las construcciones escolares tienen que cumplir con las leyes y tiene que ver también con la ley de infraestructura, la que usted señaló, escolar. Pero aquí lo que tenemos que ser muy claros, tienen que cumplir con ello. Pero quien inspecciona técnicamente todo eso son los responsables de las construcciones al nivel local en todo el país. Es decir,
reitero, los usos de suelos los dan oficinas especializadas locales para el uso del suelo. La verificación estructural de los edificios de cualquiera, de una escuela, de un hospital, de esta secretaría, lo hace personal calificado y que por ley tienen esa facultad y que esa facultad está depositada en los gobiernos locales, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todos. Y la SEP lo que tiene que verificar es que tanto sus instalaciones como las escuelas cuenten con toda la documentación acreditada por las autoridades responsables para poder operar un edificio, al igual que lo tiene que hacer el director de un hospital para el caso de un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que es muy importante y es lo que con mucho gusto hemos estado explicando permanentemente es quiénes son quienes expiden, porque por ley tienen esa facultad y por lo mismo tienen departamentos con personal técnico calificado para hacer esos trabajos, y nuestra responsabilidad, que sí existe la responsabilidad de verificar que todos esos documentos existan avalados por la autoridad responsable para que nosotros podamos permitir la operación de una escuela. Isabela González, de Reforma. Isabela, ¿cómo estás? Hola, secretario. Yo quería preguntarle dos cosas. La primera es si van a modificar los calendarios aquí en la Ciudad de México, sobre todo, y también en el Estado, para poder terminar el ciclo escolar. Y la otra es, antes de la emergencia que surgió la semana pasada, había un calendario para ir aplicando programas piloto del modelo educativo. ¿Qué pasa con la aplicación del modelo educativo? ¿Se va a atrasar? Sí, mira, aquí ahorita nuestra prioridad está centrada en 3 temas. Como ayer se los expliqué, vamos nosotros caminando y actuando por fases en esta emergencia que estamos viviendo. Ahorita estamos en la fase y en el proceso del regreso a clases, en donde tenemos que hacer la verificación junto con el personal capacitado para ello, para determinar qué escuelas sí cuentan ya con condiciones de seguridad estructural y por lo tanto pueden regresar a operar y cuáles no, y por lo tanto terminar por determinar el universo de escuelas que van a ser sujetos a alguna reparación, ya sea menor, ya sea intermedia o sea total. Entonces, ahorita estamos en esta fase. La segunda fase, cuando terminemos de hacer, porque para poder pasar a las siguientes fases tenemos que tener terminados estos universos. La siguiente fase es poder determinar ya bien el número de escuelas que no van a poder operar porque van a requerir de una reparación. Y entonces, a partir de ello, a los alumnos de esas escuelas determinar si los vamos a reubicar en otros planteles donde sí hay condiciones para ello o les vamos a instalar aulas temporales. Va a ser una estrategia mixta. En algunos casos, lo más conveniente y lo más fácil es que los alumnos de una escuela puedan ir a otra durante unos meses en lo que se adapta a su escuela o se rehace su escuela. ¿Por qué? Porque en esa escuela sí hay cupo, porque está cerca de la otra escuela, etcétera. En algunos casos a lo mejor eso no será posible y entonces tendremos que construir aulas temporales. Pero esa etapa todavía no llegamos a ella. ¿Por qué? Porque necesitamos primero terminar de tener el universo completo de las escuelas que sí pueden operar y de las escuelas que van a requerir una reparación. Y por último, la última etapa será iniciar finalmente con la reconstrucción de las escuelas que así lo requieran. Hasta ese momento vamos a poder también saber con exactitud cuántos fueron los días de clases que se perdieron. Además, aquí va a ser distinto, como estamos haciendo un regreso a clases escalonado, pues habrá alumnos que hayan perdido muy pocas clases y otros que van a haber perdido más. Entonces, hasta que no tengamos esa determinación, no podemos tampoco tomar una decisión de exactamente cómo vamos a recuperar los días perdidos. Puede ser ampliando las clases sobre los días de vacaciones, o puede ser con una estrategia en fines de semana, o puede ser a contraturno, es decir, opciones tenemos. Lo que pasa es que tendremos que ver finalmente cuántos fueron los días que realmente se perdieron para poder tomar esa determinación. Y en cuanto a los programas pilotos de la reforma educativa, decir que ahorita estamos concentrados en todas estas etapas que acabo de mencionar y yo espero que muy pronto, una vez que esté regularizado o normalizado los procesos que tenemos que seguir para toda esta reconstrucción, podamos recuperar el ritmo en los programas piloto de la reforma educativa. Pero por obvias razones, si ahorita no estamos teniendo clases
completas en muchas entidades del país por esta emergencia y tenemos que atender. El personal de la Secretaría de Educación Pública está trabajando volcada en este proceso, la gran mayoría de ellos. Por el momento este proceso está teniendo una pausa, pero que esperamos poderlo recuperar lo más pronto posible. Pues muchas gracias, señores. Gracias, señor secretario. Docente. Creo entender que los docentes ya estaban en una etapa de entregar es una rúbrica. ¿Qué va a pasar? Es una buena pregunta, Laura. Le he pedido precisamente al Servicio Profesional Docente que establezca contacto con el INEE para que puedan, entre ambas instituciones, que son las dos instituciones responsables de realizar la evaluación, cada una tiene sus atribuciones, que lo puedan conversar y que sí, muy pronto podamos anunciar una solución a los maestros de las entidades que han sufrido por el sismo. Yo lo entiendo muy bien, he platicado con muchos maestros, de hecho, hoy platiqué con un buen número de maestros en Tlayacapan, en Morelos, que claramente están preocupados porque, pues bien, está la evaluación de noviembre, pero parte de la evaluación, de la nueva evaluación, como ustedes saben, es el proyecto escolar, que es la evaluación contextualizada, porque es la que hacen en las escuelas, y si ahorita las escuelas no están operando, pues están perdiendo días en hacer sus proyectos escolares. Entonces, yo eso lo entiendo muy bien. Vamos a tener una respuesta para ellos y que puedan estar tranquilos, fue lo que les dije hoy en Morelos. Lo que pasa es que es una determinación en donde requerimos, por supuesto, que sea una decisión tomada junto con el INEE. Entonces, por eso he pedido al Servicio Profesional Docente, que como ustedes bien saben depende de la SEP, hable con el INEE y que de manera conjunta en los próximos días podamos darle un planteamiento a estos maestros para que estén tranquilos, que seguramente consistirá en aplazar las fechas de la evaluación en estas entidades o en partes de estas entidades. No me quiero adelantar a una determinación que además en parte corresponde también a un órgano constitucional autónomo, quiero ser muy respetuoso también de lo que ellos determinen, pero me parece que la lógica y en justicia, por supuesto, a los maestros que hoy están viviendo esta situación, será tener una consideración especial en los procesos de evaluación, sin duda alguna. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.